Esta es una historia real. Algunos personajes se han modificado con fines dramáticos. Esta es la historia de una familia que vivía el sueño americano Todos los niños venían a mi casa. y grababa cada momento. Daisy, ¿dónde está papi? Pero estas grabaciones, recuerdos atrapados en el tiempo, ocultan un secreto. Todo había sido una pesadilla. El de un asesino que esperaba actuar. No tenía ni idea de lo que pasaba. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién? Año 1956, Londres, Inglaterra. Este es el desfile de la bandera, un acto en el que se celebra el cumpleaños de la reina. Cada año acude gente de todo el mundo. En este caso, también los Dolly, de Estados Unidos. Pero no venían de vacaciones. Mi padre era técnico de misiles en la Fuerza Aérea. Lo destinaron por primera vez a Inglaterra. Estaba muy orgullosa de él. Allí había nacido Debbie, la primogénita de Dennis y Joan. Era esposa de un militar. No tenía por qué trabajar. Y eso parecía gustarle, porque viajaba un montón. En 1961, los Dolly regresaron a Estados Unidos y se mudaron a Maine. Joan era quien llevaba las riendas de la familia. Debbie tenía 5 años cuando llegó otro miembro a la familia. Lori, mi hermana pequeña, siempre fue una niña muy guapa. Y recuerdo que para mí era un grano en el culo. Pero supongo que era porque era mi hermana pequeña. Teníamos una buena vida en familia. La infancia de las hermanas había sido inmortalizada en Super 8. Estas imágenes, hasta ahora inéditas, muestran recuerdos de la vida itinerante de la familia. Pude ver un montón de mundo. Fue una suerte. Siete años después, Navidad de 1968, la familia vivía ahora en Lompoc, California. Debbie tenía 12 años y Lori 7. Su padre inmortalizaba lo ilusionadas que estaban las niñas con el nuevo tocadiscos. Estaba muy unida a mis padres. Poder pasar tiempo con ellos era algo muy especial. Siempre pasábamos juntos las Navidades. Pero Joan, a la que vemos aquí con el pelo teñido de rojo, estaba cansada. Otra Navidad y otra casa. Le gustaba pasarlo bien, reírse y divertirse. Mi madre era una mujer excelente, era muy especial. Esa tarde, en su casa estaban todos los hijos de los militares de la base. Todos los niños venían a mi casa, venían todos mis amigos, y a mi madre le encantaba que vinieran. Estas imágenes grabadas en vídeo no tienen sonido, pero las sonrisas de los niños lo dicen todo. Dennis Dolly, el padre de Debbie, hacía de Papá Noel.
Mi padre se disfrazaba de Papá Noel y yo sabía que era él, pero mi hermana no. Teníamos una buena vida. Nos llevábamos bien, salvo cuando mi hermana me incordiaba. Pero aparte de eso, éramos una familia feliz. Durante el transcurso de la Guerra Fría, Denis tuvo que anteponer su país a su familia. A veces se iba de casa durante 3 o 4 días. Luego volvía un par de días y se volvía a ir. Fue una época difícil. Muy difícil. Cuando Debbie acabó en el instituto en 1974, la familia se mudó a Omaha, Nebraska. Las mudanzas comenzaban a ser agotadoras. Esa era mi vida hasta los 18 años. Era más fácil lidiar con ello de pequeña, pero cuando fui creciendo, dejó de serlo. En 1975, a los 39 años, Denis colgó el uniforme militar, buscando una mejor conciliación entre el trabajo y la familia. Los Dolly se mudaron a Sylmar, un barrio de Los Ángeles, esta vez con ánimo de quedarse y echar raíces. Para cuando Lori, la hija pequeña, se graduó, ya tenían casa estable, un perro llamado Ginger y una rutina familiar. Denis, un apasionado del golf, consiguió trabajo en un campo de golf para complementar su pensión. Cuando no se encontraba en el campo, solo había otro lugar en el que quería estar. Salía de trabajar a mediodía y como se quedaba libre tan pronto, volvía a casa, cogía su barca y se iba a pescar al lago. ¡No la balancees! Cuando se grabaron estas imágenes, Denis llevaba 15 años fuera del servicio militar y el Super 8 había dejado paso al vídeo. Le encantaba pescar. A veces iba 2 o 3 veces por semana. Y lo que pescaba lo traía a casa. Mi madre no sabía hacer pescado, pero a él se le daba genial. Estaba muy bueno. Joan no aparecía en los vídeos de Denis. Le daba miedo el agua. Sin embargo, eso no pareció causar tensión alguna en sus 36 años de matrimonio. En general se llevaban bastante bien, pero nunca se sabe lo que pasa en la alcoba. Marzo de 1991. Joan, con 55 años, también había conseguido un trabajo. Trabajaba a tiempo parcial en una tienda de regalos. Le encantaba la tienda, era muy importante para ella. En estas imágenes se la puede ver tomando fotografías. Ese día recibiría una visita muy especial. Este no era un conejo cualquiera. Se trataba de Denis, que volvía a vestirse para la ocasión. La gente traía a los niños para que se hicieran fotos con el conejo de Pascua. ¿Listos? ¡Patata! Y ya está. El disfraz era una monada. Y mi padre lo hacía muy bien. Le gustaba mucho. Le encantaba hacer reír a la gente. Le encantaba. A ver esa sonrisa. Eso es. Buena chica. Era un tipo divertidísimo. Y la gente le quería mucho. ¡Bien! Él era así. Lo veías y pensabas, es la monda. Vaya. Debbie veía estos vídeos de sus padres por primera vez. Sin embargo, no le suscitaban los mismos sentimientos que a otros. Se me parte el alma.
Pocas semanas después de que se grabaran estas imágenes, ocurriría una tragedia que cambiaría el mundo de Debbie. Fue algo increíble. No tenía ni idea de lo que pasaba. Marzo de 1991. El conejo de Pascua visitaba una tienda de regalos de Los Ángeles, en California. Bajo el disfraz se encontraba Dennis Dolly, cuya esposa Joan trabajaba en la tienda. Parecían una pareja feliz. Parecía que se entendían muy bien. Eran muy felices juntos. No recuerdo que se gritaran el uno al otro, ni que discutieran ni nada. Desde luego, se llevaban estupendamente. Pero 3 semanas después de esta grabación, el mundo de los Dolly cambiaría para siempre. 17 de abril de 1991. A Joan Dolly le tocaba abrir la tienda de regalos aquel día. Siempre era puntual. Los días que le tocaba abrir la tienda, ella estaba allí la primera. Sin embargo, esa mañana no había aparecido. Preocupada, su jefa Marilyn Rush se dirigió a la casa de los Dolly. ¿Joan? Ella sabía que mis padres guardaban una llave de repuesto. ¿Joan? ¿Joan? Oiga, creo que mi amiga está muerta. Joan Dolly, de 55 años, estaba muerta. No sentí que fuera real. No estaba segura. Pensaba que había sido una pesadilla. ¿Cómo iba a estar muerta mi madre? Era una persona maravillosa. No voy a volver a conocer a alguien así en mi vida. En la vida uno tiene un amigo que te deja huella para siempre y ella fue esa amiga para mí. Los Dolly aún se encontraban en estado de shock. El inspector Paul Tipping, de la policía de Los Ángeles, estaba al mando del caso. En toda mi carrera, en el departamento de homicidios, habré trabajado en unos 175 casos. Y cada crimen es muy distinto. ¿Dónde está? En el dormitorio. Vamos a ver. Fue un golpe seco. Recibió un golpe seco en la cabeza con un objeto contundente.
El inspector examinó los brazos y las manos de Joan. Vi que tenía heridas en las manos de haberse defendido. Uno de sus dedos estaba hinchado y parecía estar roto. Parecía haberse defendido. Tipping tomó una decisión para la época en la que el análisis de ADN no estaba desarrollado. Ni siquiera había una base de datos para comparar resultados. Coged muestras debajo de las uñas. Hice que los investigadores forenses cogieran muestras de lo que hubiera debajo de las uñas de la víctima. Las muestras fueron archivadas por si resultaban útiles en el futuro. La casa estaba en desorden, y como el barrio era conflictivo, todo parecía indicar que habían entrado a robar. El punto de entrada había sido un dormitorio en la esquina suroeste de la casa, por detrás. Gran parte de la investigación la pasamos pensando en quién podría estar involucrado en este caso. ¿Podría tratarse de drogadictos o se trataba de un ladrón? ¿Quién podría haber sido? Tipping no tuvo respuestas inmediatas. Esto no consoló a los Dolly. Joan era el alma de la familia y nadie comprendía por qué había muerto. Creo que no lloré hasta el funeral. Creo que estaba en shock por lo que había pasado. No había sido un accidente, ni un infarto, ni nada de eso. La habían matado. No conocía a nadie a quien le hubiera pasado. A Dennis le resultaba muy difícil gestionar sus emociones. Dijo, yo voy a coger mi barca. E irme al lago un par de días. Déjame ir contigo. Es que quiero estar solo. ¿Vale? No quería que estuviera solo. Acabábamos de perder y de enterrar a mi madre. No quería que mi padre estuviera solo. Pero me dijo que solamente quería estar solo un tiempo. Necesito algo de tiempo. Solo eso. ¿Ya está grabando? Encontrarse cerca del agua fue un remanso de paz para el recién enviudado Dennis Dolly, mientras intentaba recomponer su vida. Ese día fue a visitarle Lori, su hija pequeña, y el marido de esta, Danny. Sonríele a la cámara. ¿Lori? ¿Lori? Quédate a la izquierda. Te viene un barco por la derecha. Pero no solo había ido la familia a visitarle. Dennis tenía una nueva mujer en su vida. Ahora saldrá alguien a quien no quiero ver. La luz roja indica que ya está grabando. ¿Dónde está papi? Aquí. Verano de 1992. Joan, la esposa de Dennis Dolly, había sido asesinada hacía un año. Y él intentaba recomponer su vida. Voy a sacarle un primer plano. Papi, sonríele a la cámara. La mujer tras la cámara no era ninguna de sus hijas. Dennis había vuelto a encontrar el amor. Vale, espero. Con Brandita Taliano, una mujer de 37 años. Lori y Danny, la hija pequeña y el yerno de Dennis, ya la habían conocido.
Pero Debbie, su otra hija, aún no tenía el placer. Yo no sabía nada de ella, ni cómo se llamaba, ni cómo era. Hola, Te veo. estás muy serio hoy. Solo sabía que era un par de años más joven que yo. Quédate a la izquierda. Te viene un barco por la derecha. Muy bien. Brandita vivía en Hollywood. Era una mujer atrevida y no le daba miedo el agua. Dennis tuvo un flechazo inmediato. ¿Dónde está papi? Dennis se la llevó de fin de semana y alquiló un barco en uno de sus lugares favoritos, el lago Mead, en Las Vegas. También les acompañaba en la excursión su perro AC. Daisy, ¿dónde está papi? Brandita, cámara en mano, no tardó en ofrecernos un tour del barco. Voy a grabar un poco el interior del barco. Esta es la silla y el puesto del capitán. El timón de mando. La cocina, bien grande y bonita. Y por el pasillo, en algún lado, está la nevera. Las camas. ¡Ay! Eso ha dolido. Y por aquí está el baño. Este es el baño. Y aquí los armarios y la cama. Y la parte de atrás con unas preciosas vistas. Estas imágenes muestran las vacaciones de ensueño de la nueva pareja. ¿Te encuentras mejor? Sí, mucho. ¿Cuándo vamos a cenar? En un rato. ¿Después del atardecer? Vale. ¿Qué hay que hacer? Poner las patatas a hervir. Se quedaron a ver el atardecer. Era la escapada romántica perfecta. Las vistas son preciosas. Espero que se vean bien. Brandita intentaba inmortalizar cada momento. Seis meses más tarde, a principios de 1993. ¿Está encendida? ¿Le has quitado la tapa al objetivo? Gracias. La relación seguía floreciendo. Y Dennis se llevó a Brandita a la montaña, a Big Bear Lake, California. Menudo cielo. ¿Hacemos una barbacoa en el patio? ¿Vale? ¿Quieres que narre? Venga, narra. Estamos cerca de Big Bear Lake. A su izquierda verán la casa de jengibre. Dennis hace de guía turístico para Brandita. Esta es la curva del muerto. Así que cuidado con los fantasmas. A ver si hay fantasmas. ¿Qué dice la brújula, tesoro? Vamos hacia el oeste y ahora hacia el sur. Igual está al revés. Pero esta escapada tenía un motivo oculto. Mi padre dejó de trabajar en el campo de golf para mudarse a Big Bear Lake. Big Bear Lake. Este es un buen plano de las montañas que hay en la orilla sur. Big Bear Lake está a la izquierda. Ese es el observatorio. Dijo que quería estar allí para poder pescar a diario. Este es el hábitat del águila calva. Dennis le había dado al amor otra oportunidad y quería dejar atrás su pasado. Poco antes de que vendieran la casa, fue mi cumpleaños. Fue la última vez que entré en esa casa. Por Debbie. Muy bien. Ahora vuelvo. Tengo que ir al Claro. baño. Me levanté para ir al baño.
Y no sé por qué entré al dormitorio. Abrí uno de los cajones del tocador. Al volver, no le dije nada a mi padre. Le dije a mi marido, vámonos. En cuanto nos metimos en el coche, se lo conté. Le dije, no sé si está viviendo en casa o si solo pasa por ahí a menudo, pero sus cosas están en el dormitorio, en los cajones donde antes estaban las de mi madre. Lo hablé con mi marido. Pero creo que con mi padre no, porque ya le había dicho muchísimas veces que se alejara de ella. Pero el asesinato de Joan aún obsesionaba al inspector Tippin. Aún no había cerrado el caso, y la relación de Dennis y Brandita le inspiraba cierta curiosidad. Lo curioso es que Debbie, la hija y algunos amigos de la familia nos dijeron que Brandita estaba viviendo en la casa. Gracias. Entonces decidí investigar a Brandita Taliano y buscar información sobre ella, sus conocidos, dónde había estado, qué había hecho. Descubrió que tenía antecedentes penales. Había entrado en prisión varias veces durante los últimos 10 años. Esto hizo que surgiera una pregunta. ¿Por qué tenía Dennis Dolly una relación tan estrecha con una delincuente de 3 al 4? Poco después, el pasado de Brandita reapareció. En 1994, Brandita había sido arrestada por hurto, donde le cayeron 4 años de prisión. Su arresto no tenía nada que ver con el asesinato, pero algo no le encajaba al inspector Tippin. Por supuesto, tenía mucho interés en saber cuándo se conocieron, cómo y por qué. La diferencia de edad era considerable, pero la de estilos de vida era impresionante. Aquello nos llamó bastante la atención a todos en la investigación. Ese mismo año se produjo un revolucionario avance en el análisis de ADN. Ahora se puede relacionar una sola gota de sangre con un sospechoso con una precisión de casi el 100%. Como Brandita estaba entre rejas, Tippin pudo obtener muestras de su ADN y compararlas con las que se encontraron bajo las uñas de Joan. Aún el proceso era muy lento y los resultados podrían tardar 1 año en salir. Pero Tippin no se daba por vencido. Había invertido mucho tiempo en este caso y quería que la verdad saliera a la luz. El matrimonio de Dennis y Joan Dolly acabó en tragedia cuando Joan fue asesinada durante un presunto robo. Dennis más tarde intentó seguir con su vida sin su esposa. Y cuando su novia Brandita Taliano entró en prisión, Dennis no tardó en volver a pasar página. Me dijo que había conocido a una mujer en Big Bear Lake. Sí. Se llama Caroline. Tampoco me suscitaba emoción alguna. Es lo que él quiere, sin más.
No me voy a oponer. Víctima de un cáncer terminal, quiso contar su historia públicamente. Dennis parecía ser un hombre muy bueno. Y pensé, ¿quién mejor que él? Hola. ¿Estás listo, cielo? Sí, ya casi estoy. Me invitó a pescar en su barco y creo recordar que fui con él un par de veces. Todos le apreciaban. ¿Qué le ocurrió a tu primera esposa? Ella murió de repente. Sigue siendo duro. ¿Soy tu primera relación desde que murió? No, hubo otra persona. Se llamaba Brandita. Ahora está en la cárcel. Ese año nos fuimos conociendo cada vez más. ¿Quieres casarte conmigo? Le dije, me casaré contigo la próxima vez que nieve. No hubo que esperar mucho. En enero de 1995, 4 años después de la muerte de Joan, Dennis volvió a casarse. Fuimos a la capilla que había al otro lado de la calle. Nos casamos y fuimos a comer una hamburguesa. Así fue nuestra boda. No fue para tanto. Durante los 3 meses siguientes, Dennis y Caroline fueron muy felices. No era como cuando teníamos 20 años. Teníamos una relación tranquila. Qué bien. Pero una sombra se cernía sobre sus vidas. Un fantasma del pasado de Dennis. ¿Diga? ¿Brandy? Su exnovia, Brandita Taliano, le llamaba desde la cárcel. Vaya, ¿cómo estás? Hola, guapo, ¿cómo estás? Bien. Te he llamado como 100 veces. Ya, el contestador solo admite una cantidad limitada de llamadas. Y la línea tampoco ha estado funcionando bien. En tu carta decías que necesitabas dinero. Sí, hay un mercadillo de frutas, como la última vez. Te mandaré algo. Voy a intentar que Dale. te llegue antes del 28. Gracias, tengo que irme. Muy bien, adiós. Y yo pensaba, qué generoso es y qué considerado. ¿Diga? ¿Quién es? Pero con el tiempo, ¿Dennis? Voy. Caroline empezó a sospechar por la frecuencia de las llamadas. Pensé que Brandita le estaba chantajeando. Aquí Tipping. Entretanto, llegaron los resultados de las pruebas que se encontraron bajo las uñas de Joan Dolly. Y había una coincidencia. Teníamos pruebas que conectaban a Brandita con el asesinato. ¿Coincide con las de Brandita? Gracias. Estaba que no cabía en mí. Gracias. Se había encontrado ADN de Brandita bajo las uñas de Joan Dolly, lo que la situaba en la escena del crimen. Fue encarcelada por asesinato. El inspector Tipping siguió investigando sobre el pasado de Brandita, intentando hallar el motivo. Me enteré de que había estado en una prisión de mujeres en Los Ángeles hasta el 9 de abril del 91. En el registro de visitas comprobamos que aparecía que Dennis había ido a visitarla más de 14 veces. Dennis había conocido a Brandita antes de la muerte de su esposa. Necesito tu ayuda.
Si se comparaba a Brandita Taliano y a Dennis Dolly, se podía pensar que no podían estar relacionados. Eran muy distintos. Ella era una delincuente prostituta, drogadicta, ladrona. Él había sido militar durante 20 años. Tenía un buen trabajo, le gustaba pescar y era un tío normal. Parecía que Dennis Dolly llevaba una doble vida. Con su esposa Joan, era un marido ejemplar y divertido. Pero también se codeaba con criminales en secreto. Brandita Taliano, la novia secreta de Dennis Dolly, fue acusada de asesinato. Las pruebas de ADN apuntaban a esta mujer, Brandita Taliano, que ha sido arrestada esta tarde. La policía dice que dejó pruebas en la casa de Joan Dolly, donde esta fue asesinada en 1991. Inmediatamente el inspector Tippin se centró en Dennis y en una orden de arresto. 4 de abril de 1995. Fui a abrir la puerta y vi a varios agentes en el porche. Le dije a Dennis, ¿qué has hecho? Y él dijo, nada. Queda detenido por el asesinato de su esposa, Joan Dolly. ¿Qué? Esposadle. Yo no la maté. El inspector Tippin había pasado 4 años recopilando pruebas que incriminaban a Dennis. Marilyn, la jefa de Joan, le dio la pista que necesitaba para encontrar un motivo. Marilyn Ross nos dio información que no teníamos. Muy bien. Marilyn le dijo que Joan había heredado $100.000 y una casa de su madre un año antes de su asesinato. Dennis debió facilitarnos esta información, pero no lo hizo. Pero el dinero abrió una brecha entre ellos. Estaba pensando en divorciarse. No quiso ponerle en la escritura. No le permitió acercarse a la herencia. Ese dinero era suyo. Así lo veía ella. Le decía a sus amigos, son mis ahorros y de nadie más. Joan pretendía poner fin a su matrimonio y comenzar una nueva vida con ese dinero. Pero Dennis tenía otros planes. A principios de 1991, visitó a su amante, Brandita Taliano, en prisión, y ella le presentó a otro delincuente, Gary Ware. Necesito tu ayuda. Cuando el inspector Tippin le interrogó, Gary Ware confesó que Dennis Dolly le había contratado para matar a su mujer. Dennis le dijo a Gary que podía coger lo que quisiera de la casa y que pareciera un robo. Pero el plan había fracasado. El inspector descubrió que Gary Ware estaba preso cuando mataron a Joan, así que Dennis tuvo que ocuparse del asunto. En la madrugada del 17 de abril de 1991, según la fiscalía, Dennis dejó entrar a Brandita en su casa. Brandita consiguió inmovilizar a Joan y sujetarla en el suelo. Fue en ese preciso instante
cuando Dennis le asestó un golpe mortal en la cabeza. Según la fiscalía, el arma del crimen había sido un palo de golf, algo que Dennis utilizaba a diario. Después del asesinato, ambos hicieron que pareciera que habían entrado a robar en casa. Incluso simularon un punto de entrada. Tras el funeral de Joan, Dennis le dijo a Debbie que necesitaba estar solo para pensar. Quiero estar solo. Pero en realidad se había marchado a Las Vegas con su novia y su cómplice, Brandita Taliano, para pasar unos días de diversión y casinos. Las cámaras de seguridad lo captaron todo. Pensaba que podía salirse con la suya. El 15 de abril de 1997, Brandita y Dennis fueron hallados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Era egoísta y narcisista. Se preocupaba tan solo de sí mismo y de nadie más. La segunda esposa de Dennis no tiene dudas sobre su culpabilidad. Yo sé que Dennis planificó todo esto. ¿Quién sabe si también planeaba matarme a mí y quedarse con mi dinero, como hizo con Joan? Terry, la mejor amiga de Joan, continúa muy afectada por su muerte. Joan. La quería como a mi hermana. Era mi amiga, la más cercana, mi mejor amiga, y nada será igual. Dennis falleció en prisión en 2003, pero se está estudiando concederle a Brandita la condicional. Para Debbie, el 17 de abril, la fecha en que mataron a su madre, es un día difícil. Ese día no existe. Cada vez que me compro un calendario, tacho esa fecha. Es horrible para mí. Me vienen todos los recuerdos de ese día. Y no quiero vivir así mi vida. Ya es bastante duro que no esté. No se lo merecía. Nadie se lo merece. Nadie. La última vez que alguien vio a Marta Echevarría con vida, ella estaba sonriendo y eso es lo que más inquieta a quienes todavía recuerdan aquella noche. Bilbao, otoño de 1999. El aire húmedo arrastra el olor del río Nervión. Las luces de la ciudad tiemblan sobre el agua como si algo debajo respirara lentamente. Son casi las 11 de la noche cuando Marta sale del bar. Lleva una chaqueta ligera, el cabello recogido de forma descuidada, y en la mano derecha sostiene un bolso pequeño, demasiado pequeño para desaparecer sin dejar rastro. Un testigo diría más tarde que la vio detenerse un segundo como si hubiera escuchado algo. No una voz. No un grito. Algo más sutil. Un presentimiento, quizás. Después nada. No hay lucha. No hay ruido. No hay testigos que recuerden un forcejeo, ni un coche huyendo, ni pasos apresurados. Es como si la ciudad misma hubiera decidido tragarla en silencio. A la mañana siguiente, su madre hace la primera llamada. Una llamada breve, tensa, llena de una intuición que todavía no tiene nombre. Marta no contestó el teléfono. Marta nunca dejaba de contestar. A las pocas horas, la preocupación se convierte en pánico. A las pocas horas más, la policía recibe el reporte, desaparición. Cold case. Las primeras 48 horas son un torbellino. Agentes recorren las calles, revisan cámaras de seguridad borrosas, entrevistan a amigos, vecinos, camareros.
Todos dicen lo mismo, Marta estaba bien. Marta no tenía enemigos. Marta no planeaba irse. Pero hay algo extraño, algo que no encaja. Su bolso aparece. No lejos del bar, en una calle secundaria, apoyado contra un contenedor metálico. No está roto. No está forzado. Dentro, todo sigue ahí, cartera, llaves, maquillaje, incluso algo de dinero. Nada falta excepto Marta. Los investigadores se miran entre sí. Eso no es un robo. Eso no es una huida. Eso es un mensaje. Los días pasan. Bilbao empieza a hablar. Los titulares crecen: mujer desaparecida sin rastro, misterio en el centro urbano, secuestro invisible. La familia de Marta se convierte en el rostro del dolor público. Su madre aparece en televisión, con la voz quebrada, repitiendo una frase que se volverá obsesiva: alguien sabe algo. Pero nadie habla. O al menos, eso parece. Una semana después, aparece el primer testigo tardío. Un hombre que asegura haber visto a Marta hablando con alguien cerca del bar. No puede describir bien el rostro. Dice que era alto. Dice que llevaba abrigo oscuro. Dice que algo en la postura le parecía raro. No es suficiente. No hay retrato robot. No hay identificación. Solo una sombra. Los investigadores siguen otra pista: el teléfono de Marta. La última llamada entrante, número desconocido. No registrado. No rastreable en ese momento. Finales de los 90. La tecnología no alcanza a cubrir lo que el silencio protege. Otra pista muere. La policía empieza a reconstruir su rutina. Trabajo, casa, amigos. Todo normal. Demasiado normal. Ninguna relación conflictiva. Ninguna deuda. Ninguna señal de que estuviera en peligro. Y sin embargo desaparece. Los agentes comienzan a considerar escenarios más oscuros. Secuestro planificado. Alguien que la observaba. Alguien que conocía sus movimientos. Alguien que sabía exactamente cuándo actuar. Pero entonces surge una pregunta incómoda. ¿Por qué dejar el bolso? Es un detalle pequeño, pero grita. Porque quien lo dejó ahí quería que lo encontraran. Y eso cambia todo. Las semanas se convierten en meses. Bilbao se acostumbra a la ausencia. El rostro de Marta aparece en carteles, en farolas, en ventanas. Su sonrisa congelada en papel comienza a desvanecerse bajo la lluvia. El caso se enfría. Cold case. Pero no para todos. Un inspector, veterano, obsesivo, empieza a revisar detalles que otros han descartado. No busca lo evidente. Busca lo que no debería estar ahí. Lo que parece insignificante. Y encuentra algo. Una contradicción. Uno de los amigos de Marta cambió su declaración. No mucho. Solo un detalle. Un pequeño cambio en la hora. Pero en un caso donde no hay nada, un minuto puede ser todo. El inspector lo vuelve a interrogar. El hombre suda. Se contradice. Dice que estaba confundido. Dice que fue un error. Pero el error ya está registrado. Y cuando empiezas a mentir en un caso sin pistas te conviertes en una pista. La presión aumenta. La policía comienza a observarlo. Discretamente. Sin pruebas suficientes para acusar. Pero suficiente para sospechar. Y entonces otro giro. Aparece una segunda testigo. Una mujer mayor. Vive cerca del lugar donde encontraron el bolso. Dice que esa noche escuchó un ruido. No fuerte. No violento. Un golpe suave. Como algo cayendo. Y luego pasos. 2 personas. No una. 2. El caso cambia de forma otra vez.
Porque ahora ya no es una desaparición silenciosa. Es una escena incompleta. Dos figuras en la oscuridad. Un objeto cayendo. Un bolso dejado atrás como si fuera parte de un guión. ¿Accidente? ¿Discusión? ¿Algo que salió mal? El inspector vuelve al amigo. Y esta vez no pregunta. ¿Observa? El silencio entre ellos se vuelve pesado. Denso. Como si las palabras que no se dicen fueran más importantes que las que sí. Y en ese silencio algo se rompe. Pero no lo suficiente. El hombre no confiesa. Todavía no. El tiempo sigue avanzando. El año cambia. 2000 luego 2001. El caso pierde prioridad. Nuevos crímenes ocupan titulares. Nuevas historias reemplazan a Marta. Pero su nombre nunca desaparece del todo. Porque hay algo en su caso, algo que no encaja en el olvido. Demasiado limpio. Demasiado perfecto. Como si alguien hubiera borrado la escena pero olvidado borrar la intención. Y entonces, años después, cuando ya nadie espera nada, llega una confesión. No en una comisaría. No en un interrogatorio. Sino en el lugar más inesperado. Y lo que revela no solo sacude el caso. Sacude todo el país. El hombre no eligió una comisaría, no eligió un abogado. No eligió el momento correcto, eligió el momento en que ya no podía seguir cargando con el peso de lo que había visto, de lo que había hecho o de lo que había decidido callar durante demasiado tiempo. Ocurrió en una cena familiar, un domingo cualquiera, con platos aún calientes sobre la mesa y conversaciones que giraban en torno a trivialidades. Nadie esperaba que esa noche se convirtiera en el inicio de un terremoto nacional. Nadie estaba preparado para lo que vendría después. Según el único testimonio fiable de esa escena, el hombre, callado durante años, casi invisible en reuniones sociales, dejó el tenedor sobre el plato y dijo algo que heló el aire de la habitación. Yo sé lo que pasó con Marta. No hubo dramatismo. No hubo gritos. Solo una frase dicha con una calma inquietante. Al principio, pensaron que era una broma. Un comentario fuera de lugar. Pero su mirada no era la de alguien que bromea. Era la de alguien que ha vivido demasiado tiempo con una verdad enterrada. Minutos después, uno de los familiares hace una llamada. No a la policía directamente, sino a alguien que conocía a alguien dentro del cuerpo. Una llamada informal. Casi un susurro. Pero ese susurro llega a oídos del mismo inspector que nunca dejó el caso. Y todo vuelve a empezar. El hombre se llama Iker Salcedo. Un nombre que ya existía en el expediente. No como sospechoso principal, no como objetivo prioritario, sino como una figura secundaria. Un amigo lejano. Alguien que estuvo cerca pero no demasiado. Hasta ahora. Cuando la policía lo cita, Iker no huye. No se esconde. No pide abogado de inmediato. Llega puntual. Se sienta. Cruza las manos sobre la mesa. Y espera. Eso es lo primero que desconcierta a los investigadores. Porque las personas inocentes suelen hablar demasiado. Y las culpables evitan mirar. Pero Iker simplemente espera. El interrogatorio comienza de forma suave. Preguntas básicas. ¿Rutina? Relación con Marta. Recuerdos de aquella noche. Todo lo que ya había sido dicho años atrás. Y luego el silencio. El inspector lo observa. Iker respira hondo. Y habla. Dice que no fue un secuestro. Dice que no fue un desconocido. Dice que todo empezó con una discusión. Una discusión pequeña. Ridícula, incluso. Algo que, en circunstancias normales, habría terminado en unas palabras más altas y nada más. Pero esa noche algo cambió. El inspector no lo interrumpe. Sabe que si lo hace romperá el hilo.
Iker describe el momento con una precisión que no pertenece al olvido. Como si lo hubiera revivido una y otra vez en su mente. Como si cada segundo estuviera grabado en algún rincón oscuro de su memoria. Dice que Marta no estaba sola cuando salió del bar. Dice que alguien la estaba esperando. No un desconocido. Alguien que ella conocía. Alguien en quien confiaba. La conversación comienza tranquila. Pero pronto se vuelve tensa. Las voces suben. Los gestos cambian. Algo se rompe. Y entonces el empujón. No fue fuerte. No fue violento. Pero fue suficiente. Marta cae hacia atrás. Golpea el suelo. Y no se levanta. El silencio que sigue es absoluto. Un silencio que no pertenece a la calle, ni a la noche, sino a algo más profundo. Algo irreversible. Iker se detiene. Traga saliva. El inspector no dice nada. Solo espera. Porque sabe lo que viene después. Lo inevitable. Lo que convierte un accidente en algo mucho peor. Iker dice que no llamó a emergencias. Dice que nadie lo hizo. Porque el otro hombre entró en pánico. Porque el miedo es más rápido que la razón. Porque en ese instante lo único que importaba era desaparecer el problema. Desaparecerla a ella. Las palabras empiezan a caer más rápido ahora. Como si una compuerta se hubiera abierto. Dice que levantaron el cuerpo. Dice que lo movieron. Dice que alguien sugirió dejar el bolso. Para que pareciera otra cosa. El inspector siente un escalofrío. Porque esa pieza encaja perfectamente con lo que siempre sospechó. El bolso no era un descuido. Era una decisión. Una escena fabricada. Pero hay algo que no encaja. Algo que el inspector necesita confirmar. ¿Quién era el otro hombre? La pregunta queda suspendida en el aire. Iker no responde de inmediato. Mira la mesa. Mira sus manos. Y por primera vez desde que empezó a hablar duda. Ese segundo de silencio es más revelador que cualquier palabra. Porque ahí está el miedo. No al pasado. Sino a lo que todavía puede pasar. Finalmente levanta la mirada. Y dice un nombre. Un nombre que hace que todo el caso cambie de dirección. Un nombre que ya estaba en el expediente. Pero en el lugar equivocado. Un nombre que nadie esperaba escuchar en ese contexto. El inspector no reacciona externamente. Pero por dentro todo se reorganiza. Porque ese nombre conecta piezas que nunca antes habían encajado. Conecta la contradicción en las declaraciones. Conecta la presencia en el lugar. Conecta el silencio prolongado. Y sobre todo conecta el motivo. Porque de repente ya no es solo una discusión. Es algo más. Algo que lleva tiempo gestándose. Algo que no empezó esa noche. Pero que terminó en ella. El interrogatorio se detiene. No porque haya terminado. Sino porque lo que acaba de decir Iker necesita ser verificado. Y si es cierto. Entonces durante años. Estuvieron mirando en la dirección equivocada. La policía se mueve rápido ahora. Demasiado rápido para un caso que llevaba años dormido. Reabren archivos. Revisan declaraciones antiguas. Buscan inconsistencias. Y las encuentran. Pequeñas. Sutiles. Pero suficientes. El nombre que Iker mencionó empieza a aparecer en lugares donde antes no llamaba la atención. En registros. En horarios. En coincidencias que ya no parecen casuales. Y entonces una nueva pieza emerge. Una llamada.
No la última llamada de Marta. ¿Otra? Una que nunca fue considerada importante. Una que ocurrió horas antes de su desaparición. El número pertenece al mismo hombre. El círculo se cierra lentamente. Demasiado lentamente. Como si alguien hubiera intentado retrasar ese momento todo lo posible. Pero ya es tarde. Porque ahora hay algo más fuerte que la duda. Hay narrativa. Hay coherencia. Hay una historia que empieza a tomar forma. Y en el centro de esa historia, ya no está solo una víctima, sino dos hombres. Y una decisión que lo cambió todo. Pero aún falta algo. Lo más importante. El cuerpo. Porque sin él, todo sigue siendo una historia. Una confesión. Una posibilidad. Y el inspector lo sabe. Por eso vuelve a la sala. Se sienta frente a Iker. Y esta vez no hay rodeos. ¿Dónde está Marta? La pregunta cae como un golpe seco. Iker cierra los ojos. Por un segundo parece que todo va a detenerse otra vez. Que el silencio va a ganar. Que el caso va a volver a caer en la oscuridad. Pero entonces, Iker habla. Y lo que dice no solo cambia la investigación. Cambia todo lo que creían saber sobre esa noche. ¿Por qué Marta nunca salió de Bilbao? Y durante todos esos años, estuvo más cerca de lo que nadie imaginó. Durante años, la ciudad había mirado hacia afuera, hacia carreteras, bosques, ríos oscuros que se pierden entre montañas, como si la respuesta estuviera lejos, enterrada en algún lugar remoto donde el tiempo se encarga de borrar huellas. Durante años, los mapas de búsqueda se expandieron como ondas, cada vez más amplias, cada vez más desesperadas, pero nunca, ni una sola vez, alguien pensó en mirar justo debajo de sus propios pasos. Bilbao seguía respirando sobre el mismo suelo. Sobre la misma historia. Sobre el mismo secreto. Cuando Iker vuelve a abrir los ojos, ya no hay tensión en su rostro. Lo que hay es agotamiento. Como si esa confesión hubiera sido inevitable, como si cada día de silencio hubiera sido solo una cuenta regresiva hacia ese momento. El inspector no lo presiona. No hace falta. Porque ahora Iker quiere hablar. Dice que no planearon nada. Dice que después de la caída, después de ese golpe seco contra el pavimento, después de ese instante en el que todo se detuvo, no sabían qué hacer. El otro hombre repetía una frase una y otra vez: esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. Y lo sabían. Dice que pasaron minutos o tal vez segundos, es difícil saberlo cuando el miedo distorsiona el tiempo. Pero en algún punto, la decisión se tomó. No por lógica. No por estrategia. Por instinto. Desaparecer. Mover el cuerpo. Borrar la noche. Iker describe cómo levantaron a Marta. Como su peso se sentía diferente, extraño, como si ya no perteneciera del todo a ese mundo. La llevaron hacia un coche estacionado a pocos metros. Nadie los vio. O al menos nadie habló. Siempre ese silencio. Siempre ese vacío. Dice que condujeron sin rumbo al principio. Callados. Sin mirarse. Sin atreverse a nombrar lo que acababa de suceder. La ciudad seguía viva a su alrededor, semáforos, luces, gente cruzando calles como si nada hubiera cambiado. Pero dentro del coche todo había cambiado. El inspector escucha cada palabra con precisión quirúrgica. No interrumpe. No asiente. Solo construye mentalmente el recorrido, segundo a segundo, giro a giro, intentando detectar fisuras. Y entonces llega el punto clave. El lugar. Iker dice que no fueron lejos. Que no podían arriesgarse. Que todo tenía que ser rápido.
Dice que eligieron un sitio que conocían pero que nadie sospecharía. Un lugar cotidiano. Un lugar invisible precisamente por su normalidad. Cuando pronuncia el nombre, el silencio en la sala se vuelve más pesado que nunca. Porque no es un bosque. No es un río. No es un descampado. Es un edificio. Un edificio en pleno Bilbao. Un edificio que sigue en pie. Un edificio que ha estado habitado durante todos estos años. El inspector no muestra reacción, pero dentro de su mente, todo se acelera. Porque si eso es cierto, entonces Marta nunca desapareció. Fue ocultada. Absorbida por la rutina de una ciudad que nunca dejó de moverse. Iker describe el lugar con detalles que solo alguien que ha estado ahí podría conocer. Un acceso lateral. Un pasillo estrecho. Una puerta que casi nadie usa. Dice que bajaron por unas escaleras y ahí, en ese punto, su voz se quiebra por primera vez. Porque lo que viene después ya no es un accidente. Es una elección. Dice que el otro hombre tomó el control. Que sabía exactamente qué hacer. Que no dudó. Que actuó como si ya hubiera pensado en algo así antes o como si simplemente no pudiera permitirse entrar en pánico. Ese detalle no pasa desapercibido. El inspector lo marca mentalmente. Porque eso cambia el perfil. Eso ya no es miedo. Eso es frialdad. Iker sigue hablando. Dice que encontraron un espacio. Un lugar oculto. No diseñado para eso, pero suficiente. Dice que no la enterraron. Dice que la dejaron ahí. Sellada. Fuera de la vista. Fuera del tiempo. Cada palabra cae como una piedra en el agua, generando ondas que no se detienen. El inspector finalmente interviene. Una sola pregunta. ¿Ese edificio sigue en uso? Iker asiente. Y ese gesto es suficiente para encender una operación inmediata. Horas después, el lugar está rodeado. No con sirenas. No con ruido. Todo se hace en silencio. Como si la ciudad no pudiera enterarse todavía de lo que está a punto de salir a la superficie. Porque si es cierto. Si lo que Iker dice es verdad. Entonces durante años. Personas han caminado sobre Marta sin saberlo. Han vivido. Han trabajado. Han dormido. Sobre una historia enterrada. Los agentes entran. El edificio parece normal. Demasiado normal. Un portal común, sin nada que destaque. Un lugar que podría haber sido ignorado miles de veces porque eso es exactamente lo que ocurrió. El acceso lateral está ahí. El pasillo estrecho. La puerta. Todo coincide. Demasiado bien. El inspector siente una mezcla de certeza y desconfianza. Porque cuando algo encaja demasiado también puede ser una trampa. Descienden por las escaleras. El aire cambia. Más denso. Más pesado. Como si ese lugar hubiera guardado algo durante demasiado tiempo. Las linternas iluminan paredes que no han visto la luz en años. Polvo. Silencio. Un eco que no pertenece a ese espacio. Y entonces lo encuentran. No de inmediato. No evidente. Pero está ahí. Un punto alterado. Una sección que no encaja con el resto. Los técnicos comienzan a trabajar. El tiempo se ralentiza. Cada golpe. Cada movimiento. Cada segundo pesa. Y entonces aparece. No completo. No claro. Pero suficiente. Suficiente para confirmar lo que durante años fue solo una sospecha. El cuerpo. O lo que queda de él. El silencio que sigue es distinto a todos los anteriores.
No es incertidumbre. No es duda. Es realidad. El caso deja de ser una desaparición. Se convierte en un homicidio. Oficialmente. Irreversible. Pero en lugar de cerrar la historia, esto la complica. Porque ahora hay una nueva pregunta. Una que el inspector no puede ignorar. Si todo lo que Iker dijo es cierto, ¿por qué hablar ahora? ¿Por qué después de tantos años? ¿Qué cambió? Y más importante aún, ¿todo lo que dijo es realmente verdad? Porque hay algo que no encaja. Algo que sigue fuera de lugar. Algo que no coincide con la escena. Y ese algo podría significar que la confesión no es el final de la historia, sino el comienzo de algo mucho más oscuro. El hallazgo debería haber sido el final. El tipo de final que los investigadores esperan durante años, el momento en que todo encaja, en que la víctima deja de ser un rostro en carteles desgastados y se convierte en una verdad tangible, innegable. El tipo de cierre que permite a una familia comenzar, al menos, a entender. Pero algo no encaja. Desde el primer instante. No es evidente. No es un error grosero. Es una sensación. Un detalle que se resiste a alinearse con la narrativa que Iker ha construido con tanta precisión. Los forenses trabajan en silencio, bajo luces artificiales que convierten cada centímetro en evidencia. El aire está cargado de polvo, pero también de expectativa. Porque este no es solo un hallazgo, es una promesa de respuestas. Y sin embargo las respuestas no llegan como deberían. El cuerpo, o lo que queda de él, muestra signos claros de deterioro, como era de esperar tras tantos años. Pero hay algo más. Algo que no debería estar ahí. O mejor dicho, algo que no debería faltar. El primer informe preliminar no se hace público. Ni siquiera todos los agentes tienen acceso a él. Solo el círculo más cercano al caso. Solo aquellos que entienden que lo que están viendo puede cambiarlo todo. El inspector lee en silencio. Una vez. 2 veces. Y luego levanta la vista. Porque la cronología no coincide. Según Iker, Marta murió esa misma noche. Una caída. Un golpe. Fin. Pero los restos cuentan otra historia. Una historia más lenta. Más compleja. Más inquietante. Hay indicios sutiles, pero claros de que Marta no murió inmediatamente. Que hubo un intervalo. Horas. Tal vez más. El silencio en la sala de análisis se vuelve insoportable. Porque eso significa una cosa. Solo una. Marta estaba viva después de la caída. El inspector no dice nada al principio. No puede. Porque si eso es cierto, entonces lo que ocurrió esa noche no fue un accidente seguido de encubrimiento. Fue algo mucho peor. Algo que se acerca peligrosamente a una decisión consciente. A una omisión. A una elección de no ayudar. Los forenses siguen trabajando. Cada hueso, cada fragmento, cada detalle es examinado como si pudiera hablar. Y en cierto modo lo hace. Aparecen más inconsistencias. Pequeñas. Pero imposibles de ignorar. La posición en la que fue encontrada no coincide con la forma en que Iker describió cómo la dejaron. El espacio demasiado reducido para el relato que dio. Los ángulos no encajan. Es como si alguien hubiera movido el cuerpo. O como si nunca hubiera sido colocado allí de la forma que él afirmó. El inspector siente como la narrativa comienza a resquebrajarse. No de golpe, sino lentamente. Como una grieta que se extiende por una superficie que parecía sólida. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere formular en voz alta. ¿Y si Iker no está diciendo toda la verdad? Pero más inquietante aún.
¿Y si no está mintiendo? ¿Y si cree que lo que dice es cierto pero no lo es? Eso abriría una puerta mucho más peligrosa. Porque significaría que hay partes de esa noche que siguen ocultas incluso para quienes estuvieron allí. El segundo hombre. El nombre que Iker pronunció. Ese nombre ahora pesa más que nunca. La policía lo localiza rápidamente. No ha desaparecido. No ha cambiado de identidad. Ha vivido todos estos años en la misma ciudad. Una vida normal. Trabajo estable. Sin antecedentes relevantes. Invisible. Exactamente como el edificio. Exactamente como el cuerpo. Cuando lo detienen, no hay resistencia. No hay sorpresa exagerada. Solo una calma que desconcierta. Otra vez esa calma. Demasiada calma. El interrogatorio comienza de inmediato. El inspector no menciona el hallazgo. No aún. Primero quiere escuchar su versión. Quiere ver hasta dónde llega. El hombre, su voz firme, su mirada estable, niega todo. Dice que no vio a Marta esa noche. Dice que no habló con ella. Dice que no sabe nada. Cada palabra perfectamente medida. Demasiado perfecta. El inspector cambia de estrategia. Menciona a Iker. Un leve parpadeo. Nada más. Pero es suficiente. Porque en un caso donde todo ha sido silencio, cualquier reacción es ruido. El hombre mantiene su versión. No se quiebra. No duda. No se contradice. Pero tampoco pregunta. No pregunta por qué está ahí. No pregunta qué se ha encontrado. No pregunta nada. Y eso es extraño. Porque la gente inocente quiere saber. Quiere entender. Quiere defenderse. Pero él solo espera. Como si ya supiera que la historia no ha terminado. Horas después, el inspector introduce el elemento clave. El cuerpo. La reacción es mínima. Demasiado mínima. Un leve cambio en la respiración. Un silencio más largo de lo habitual. Y luego nada. Niega de nuevo. Pero ahora hay una grieta. ¿Pequeña? Casi invisible. Pero está ahí. El inspector la ve. Y sabe que tiene que presionar. Pero no con fuerza. Con precisión. Le habla de la cronología. De los forenses. De los detalles que no encajan. Y entonces por primera vez. El hombre duda. No mucho. Un segundo. Tal vez menos. Pero suficiente. Porque en ese instante algo cambia. No en lo que dice. Sino en cómo lo dice. Y eso lo cambia todo. El inspector sale de la sala. Necesita pensar. Porque ahora hay dos versiones. La de Iker que confiesa. Y la del otro hombre que niega. Pero ambas incompletas. Ambas imperfectas. Y entre ellas una verdad que todavía no se deja ver. El informe forense llega completo horas después. Más detallado. Más preciso. Y más perturbador. Porque confirma lo que nadie quería aceptar. Marta no murió en la caída. Marta no murió inmediatamente. Marta fue abandonada con vida. La sala se queda en silencio. No es un descubrimiento más. Es un punto de no retorno. Porque ahora ya no se trata de un accidente. Se trata de lo que ocurrió después. De las decisiones. Del tiempo. De la posibilidad de haberla salvado y no hacerlo. Pero hay algo más.
Algo que convierte todo esto en algo aún más oscuro. Un detalle que aparece casi al final del informe. Pequeño. Técnico. Pero devastador. Hay señales de que alguien volvió. Después. Tiempo después. El inspector se queda inmóvil. Porque eso no estaba en ninguna confesión. No estaba en ningún testimonio. No estaba en ninguna versión. Alguien regresó al lugar. Alguien manipuló la escena. Alguien que no ha hablado. Y en ese momento, todo lo que parecía estar resolviéndose vuelve a hundirse en la oscuridad. Porque ahora ya no hay solo dos hombres. Ahora hay una presencia más. Una sombra. Que ha estado ahí todo el tiempo. Esperando. El detalle aparece casi escondido entre líneas técnicas, como si no quisiera ser encontrado, como si incluso en el informe hubiera intentado permanecer en silencio. Pero una vez que lo ves ya no puedes dejar de verlo. No es una marca evidente. No es una huella clara. Es una alteración mínima en la disposición de los restos, una intervención posterior que no pertenece a la noche de 1999. Alguien volvió. Y no volvió inmediatamente. Pasó tiempo. Días, semanas, tal vez más. El inspector repasa el informe una y otra vez, buscando confirmar lo que su intuición ya le grita. Porque si alguien regresó, entonces hay una pieza completa de la historia que ha sido omitida. Una pieza que nadie ha mencionado. Ni siquiera Iker. Ni siquiera el segundo hombre. Eso significa que hay algo que ambos están ocultando o peor aún algo que ambos temen. El edificio vuelve a ser acordonado. Esta vez con otro enfoque. No buscan solo confirmar, buscan reconstruir. Cada acceso. Cada posible entrada. Cada llave. Cada persona que tuvo relación con ese lugar en los meses posteriores a la desaparición. Y ahí surge el nombre. No aparece en el expediente inicial. No fue interrogado. No fue considerado relevante. Porque en 1999 era invisible. Pero ahora ya no lo es. Un trabajador de mantenimiento. Un hombre encargado de revisar instalaciones, de acceder a espacios que nadie más visita, de moverse por pasillos olvidados sin levantar sospechas. Un hombre que tenía llaves. Que conocía el edificio mejor que nadie. Que podía entrar sin ser visto. Su nombre no causa impacto inmediato. No es alguien conocido. No es alguien con historial. Es alguien ordinario. Demasiado ordinario. Y eso lo hace peligroso. La policía lo localiza rápidamente. Sigue en la ciudad. Sigue trabajando. Sigue viviendo una vida que, vista desde fuera, no tiene fisuras. Cuando lo citan, su reacción es distinta a las anteriores. No es calma. No es negación inmediata. Es nerviosismo. Pequeños gestos. Miradas que evitan contacto. Manos que no saben dónde quedarse quietas. Y antes de que empiece el interrogatorio formal ya hay algo que no encaja. El inspector lo observa en silencio. Porque a veces el cuerpo habla antes que la voz. Y este hombre ya está diciendo demasiado. El interrogatorio comienza. Preguntas básicas. ¿Rutina? Trabajo en el edificio. Accesos. Horarios. Todo normal. Hasta que llega la pregunta. ¿Volvió usted al sótano en los días posteriores a la desaparición de Marta? El hombre se queda inmóvil. No responde. No niega. No afirma. Ese silencio es más fuerte que cualquier confesión. El inspector avanza. Le habla del informe. De la alteración.
De la certeza de que alguien estuvo allí después. Y entonces, algo se rompe. No de forma dramática. No hay lágrimas. No hay gritos. Solo una exhalación larga, como si el aire que ha retenido durante años finalmente escapara. Y habla. Dice que sí. Dice que volvió. Pero no esa noche. No inmediatamente. Dice que fue días después. Porque algo le llamó la atención. Un detalle pequeño. Un olor. Un sonido. Algo fuera de lugar en un espacio que conocía demasiado bien. El inspector no interrumpe. Porque ahora cada palabra es crucial. El hombre describe cómo bajó al sótano, como lo hacía siempre. Sin pensar. Sin esperar nada. Pero al llegar sintió que algo había cambiado. El aire. La quietud. Ese tipo de sensación que no puedes explicar pero que sabes que no debería estar ahí. Y entonces lo vio. No completo. No claro. Pero suficiente. Algo que no pertenecía a ese lugar. Algo que no debería estar ahí. Dice que al principio no entendió. Que su mente tardó en procesarlo. Pero cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. El inspector siente cómo la tensión crece en la sala. Porque esto es el momento. El punto de quiebre. El hombre continúa. Dice que no llamó a la policía. No porque no quisiera. Sino porque tuvo miedo. Miedo de ser acusado. Miedo de no poder explicar por qué estaba allí. Miedo de que su vida se destruyera. Así que hizo lo impensable. Decidió ocultarlo más. Moverlo. Asegurarse de que nadie lo encontrara. El inspector cierra los ojos un segundo. Porque esa decisión es la que ha mantenido el caso en la oscuridad durante años. El hombre describe cómo manipuló la escena. Cómo intentó hacer desaparecer cualquier indicio. Cómo selló el lugar de una forma más definitiva. No por maldad. No por planificación. Sino por puro instinto de supervivencia. Pero hay algo más. Algo que cambia todo. Dice que cuando estuvo allí, Marta no estaba completamente inmóvil. El silencio en la sala se vuelve absoluto. Porque esa frase lo cambia todo. El inspector abre los ojos lentamente. Y pregunta, con una voz que apenas se mueve. ¿Estaba viva? El hombre no responde de inmediato. Su respiración se acelera. Sus manos tiemblan. Y entonces asiente. Un gesto mínimo. Pero devastador. Porque eso significa que Marta sobrevivió a la caída. Sobrevivió al abandono inicial. Y cuando alguien más la encontró, todavía había una oportunidad. Una oportunidad que se perdió. No por violencia. No por intención directa. Sino por miedo. Por decisión. Por silencio. Pero el inspector no se detiene ahí. Porque hay una última pregunta. La más importante. La que ha estado flotando desde el principio. ¿Por qué no lo dijo antes? El hombre levanta la mirada. Y en sus ojos hay algo más que miedo. Hay culpa. Profunda. Persistente. Insoportable. Dice que intentó olvidarlo. Dice que se convenció de que no había nada que pudiera hacer. Dice que el tiempo haría desaparecer la verdad. Pero el tiempo no borra. Solo entierra. Y a veces entierra demasiado cerca de la superficie.
El inspector se queda en silencio. Porque ahora tiene 3 piezas. ¿Y qué? El segundo hombre. Y este tercero. 3 versiones. 3 momentos. 3 decisiones. Y entre ellas, una línea de tiempo que aún no encaja perfectamente. Porque hay algo que sigue sin explicación. Algo que ninguno de los 3 ha mencionado. Algo que el informe forense sugiere pero no confirma del todo. Un último detalle. Una última anomalía. Una señal de que, incluso después de todo esto, la historia aún no está completa. Y esa posibilidad es la más inquietante de todas. Porque significa que lo que ocurrió en Bilbao en 1999 puede ser aún más oscuro de lo que cualquiera de ellos está dispuesto a admitir. La reconstrucción comienza como siempre empiezan estas cosas, con una línea en blanco y una obsesión: llenar cada segundo perdido, cada hueco, cada respiración que Marta tomó después de salir de aquel bar. Pero esta vez no es una reconstrucción cualquiera. Esta vez hay 3 versiones que se pisan entre sí, que se contradicen en detalles mínimos pero decisivos, como piezas de un rompecabezas que parecen encajar hasta que intentas ver la imagen completa. El inspector extiende los documentos sobre la mesa. Fotografías, informes, transcripciones. Todo lo que durante años fue fragmento ahora intenta convertirse en narrativa. Pero algo resiste. Algo no quiere ordenarse. Empiezan desde el principio. Marta sale del bar. Eso es indiscutible. Camina unos metros. Se detiene. Y ahí aparece la primera presencia. El segundo hombre. El que la esperaba. La conversación. La tensión. El empujón. ¿La caída? Hasta aquí las versiones coinciden. Pero lo que ocurre después se fragmenta. Iker dice que Marta no se movía. El segundo hombre dice que no estaba allí. El trabajador de mantenimiento dice que días después aún respiraba. 3 tiempos distintos. 3 realidades incompatibles. Y sin embargo todas contienen algo de verdad. El inspector lo entiende. No está buscando quién miente. Está buscando dónde empieza la mentira. Porque siempre hay un punto. Un instante exacto en el que la verdad se rompe y todo lo que viene después es distorsión. La clave está en ese intervalo. Ese espacio entre la caída y el momento en que el cuerpo es dejado en el sótano. Horas que nadie ha descrito con claridad. Horas que parecen haber sido borradas. Pero el cuerpo no miente. El informe forense vuelve a ser revisado. Cada marca. Cada señal. Cada indicio microscópico. Y entonces aparece. No como una certeza absoluta, sino como una posibilidad demasiado consistente para ser ignorada. Hay rastros de movimiento posterior. No solo el traslado inicial. No solo la manipulación del mantenimiento. Algo intermedio. Alguien más. El inspector se inclina hacia adelante. Porque esto no está en ninguna declaración. No lo dijo Iker. No lo dijo el segundo hombre. No lo dijo el trabajador. Y sin embargo está ahí. Una cuarta presencia. Invisible. Silenciosa. Pero real. La reconstrucción cambia de dirección. Ahora ya no siguen solo a Marta. Siguen a todos los que pudieron cruzarse con ella. Esa noche. Esas horas. Esa franja oscura donde todo ocurrió. Revisan antiguos registros. Testimonios olvidados. Detalles que en su momento parecieron irrelevantes. Y ahí, como una sombra entre líneas, aparece un dato. Una llamada.
No registrada en el expediente principal. No vinculada directamente. Pero conectada por tiempo. Por ubicación. Por coincidencia. Una llamada que Marta hizo pero que nunca fue mencionada. El número pertenece a una mujer. Un nombre que no aparece en su círculo cercano. No es amiga. No es familia. No es compañera de trabajo. Es alguien fuera del mapa. Y eso la convierte en una pieza crítica. La policía la localiza. No es difícil. Nunca se ocultó. Nunca cambió de ciudad. Nunca pensó que tenía algo que ocultar. O tal vez nunca pensó que alguien la buscaría. Cuando la citan, su reacción es diferente a todas las anteriores. No hay miedo inmediato. No hay tensión visible. Hay confusión. Genuina. Como si no entendiera por qué está ahí. Como si ese caso no tuviera nada que ver con ella. Y eso desconcierta al inspector. Porque las personas que ocultan algo suelen prepararse. Pero ella no parece estar preparada para nada. El interrogatorio comienza. Le preguntan por Marta. Niega conocerla bien. Dice que apenas hablaron. Dice que esa llamada fue casual. Un error. Una coincidencia. Pero la duración de la llamada contradice esa versión. No fue breve. No fue accidental. Fue una conversación. Una conversación real. El inspector cambia el tono. Le habla de la noche. De la desaparición. Del cuerpo. Y entonces. Algo cambia. No en lo que dice. Sino en cómo respira. Porque hay recuerdos que el cuerpo no puede ocultar. Aunque la mente lo intente. La mujer duda. Por primera vez. Y en esa duda aparece la grieta. Pequeña. Pero suficiente. El inspector la sigue. Con cuidado. Sin presionar demasiado. Y entonces. Ella recuerda. No todo. No claramente. Pero lo suficiente. Dice que Marta la llamó alterada. Dice que algo no iba bien. Que había discutido con alguien. Que tenía miedo. Esa palabra cambia el aire en la sala. ¿Miedo? No enfado. No tensión. ¿Miedo? Eso no encaja con un simple empujón. Eso no encaja con un accidente. Eso apunta a algo previo. Algo que ya estaba en movimiento antes de que Marta saliera del bar. La mujer continúa. Dice que Marta quería encontrarse con ella. Pero nunca llegó. Dice que esperó. Que intentó devolver la llamada. Pero ya no hubo respuesta. El inspector siente como la línea de tiempo se estira. Porque ahora hay un nuevo punto. Un nuevo momento en el que todo pudo cambiar. Un momento en el que Marta aún estaba viva. Aún consciente. Aún intentando hacer algo. Y entonces la pregunta inevitable. ¿Por qué no dijiste esto antes? La mujer baja la mirada. Y su respuesta es casi un susurro. Porque pensó que no era importante. Porque nadie le preguntó. Porque el caso se perdió entre otros. Y ella siguió con su vida. El inspector se queda en silencio. Porque esa es la parte más inquietante de todas. No el crimen. No la ocultación. Sino los pequeños silencios. Que permiten que todo desaparezca. Pero hay algo más. Algo que la mujer dice casi al final. Un detalle que parece insignificante.
pero que golpea al inspector como una descarga. Dice que durante la llamada, Marta mencionó algo. Una frase. Incompleta. Rápida. Casi ahogada por el ruido. Pero lo suficiente para quedarse grabada. Dijo que no estaba sola. El silencio que sigue es absoluto. Porque eso confirma lo que el informe insinuaba. Lo que la lógica empezaba a construir. Lo que nadie había querido aceptar completamente. Había alguien más. No solo dos hombres. No solo un tercero que ocultó. Sino alguien presente en ese intervalo. Alguien que vio. Alguien que estuvo allí. Cuando todo se decidió. Y ese alguien. Aún no ha hablado. La frase queda suspendida en el aire mucho después de que la mujer deja de hablar. No estaba sola. No es un detalle menor. No es una confusión. Es una grieta definitiva en todas las versiones anteriores. Porque hasta ese momento, la historia, por fragmentada que estuviera, giraba en torno a tres figuras claras. Tres decisiones. Tres silencios. Pero ahora hay alguien más. Alguien que estuvo allí. Alguien que no ha sido nombrado. Alguien que, durante más de 2 décadas, ha permanecido completamente fuera del radar. El inspector no pierde tiempo. La reconstrucción cambia de forma otra vez. Ya no se trata solo de revisar lo que dijeron, sino de encontrar lo que nadie dijo. Porque ese tipo de presencia deja huella. Aunque no quiera. Aunque no lo sepa. Empiezan por lo básico. ¿Quién más estuvo en ese bar esa noche? ¿Quién salió? ¿Quién entró? ¿Quién pudo ver a Marta? Pero los registros son limitados. Finales de los 90. Cámaras escasas. Testimonios imprecisos. Recuerdos contaminados por el tiempo. Y sin embargo, hay algo. Un nombre que aparece en una lista antigua. No como sospechoso. No como testigo clave. Sino como alguien